Hola Lefnautas, bienvenidos a un programa más. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial, tanto por la temática como por el invitado que les presentaré a continuación. Como ya verán, tenemos 3 programas ya dedicados a los 60 años de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así que este es el broche de oro con el cual cerramos los episodios finales, la miniserie de 3 episodios. En un primer capítulo conversamos con el secretario general de la facultad, el maestro Roberto Peña, sobre la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, su lugar en la UNAM y cuál es la importancia a nivel nacional. En un segundo capítulo hablamos sobre una pequeña parcela de esta facultad que es el Centro de Relaciones Internacionales. El licenciado Javier Zarco, coordinador del centro, estuvo aquí para conversar con nosotros sobre el Centro de Relaciones Internacionales y la disciplina en realidad de Relaciones Internacionales. Y en este tercer capítulo hablaremos sobre las ciencias sociales en México, situación actual y retos a futuro. Lo que quiere decir que la facultad cumple aquí un papel importante, o veremos qué tan importante es en este entorno y cuáles son los retos a los que se suma dentro del ambiente de las ciencias sociales. Presento, antes de poner noticias, les presento a Sonia Désica, quien ustedes ya conocen. Buenas tardes, qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Y para mí es un gusto presentar al doctor Fernando Castañeda Sabido, que es actualmente director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y nos va a acompañar el día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. El doctor Fernando Castañeda Sabido es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, tiene estudios de maestría en Pensamiento Político y Social en la Universidad de Sussex, en Reino Unido, y es doctor en Ciencias Sociales con orientación en Sociología por el Colegio de México. Es profesor titular de la facultad y ha sido coordinador del Centro de Estudios Básicos en Teoría Social en la misma institución, coordinador del Centro de Estudios de Opinión Pública y desde abril de 2008 es director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bueno, ahora sí ya entramos de lleno al tema caliente y pongo una noticia en la mesa. Ustedes recordarán que la crisis en Grecia está bastante fuerte en la actualidad. Hubo un movimiento interno a consecuencia de la dimisión del primer ministro Papandreou, George Papandreou, del Partido Socialista, y actualmente se ha nombrado un nuevo funcionario a sustituir en este cargo como primer ministro temporal. Él es Lucas Papademos. En esta lógica tenemos entonces un nuevo gobierno de transición en Grecia, y es además de vital importancia recalcar que este personaje, Papademos, es vicepresidente o fue vicepresidente del Banco Central Europeo, lo cual prueba que el nuevo gobierno tendrá que orientarse a salvar a Grecia de la deuda, y de hecho va a tener que hacerlo a través de una ayuda financiera que va a recibir de la Unión Europea, 130.000 millones de euros, lo cual es una cantidad bastante fuerte, pero desde luego que va en consonancia con la propia crisis europea. ¿Qué piensan de la noticia? Pues yo creo que es una noticia muy importante que debemos de estar al pendiente, sobre todo por la situación, más bien el papel que juega Grecia dentro de la Unión Europea, ¿no? La económica internacional que se vive actualmente, la Unión Europea tiene que reconfigurarse y sobre todo generar respuestas hacia la crisis de algunos países como Grecia o España o Irlanda, que son partes fundamentales de la propia Unión Europea y que si no se rescatan pueden generar un caos dentro de la organización. Entonces, yo creo que sin duda va a ser importante seguir las negociaciones que se sigan con este nuevo gobierno griego, con el Parlamento de la Unión Europea para ver qué decisiones en materia económica se toman para rescatar el país. Doctor, ¿cómo ve el problema? Bueno, es un problema muy serio en realidad, y la verdad es que, bueno, Grecia era un problema serio y ahora Italia es un problema gravísimo. En realidad la noticia de hoy es más bien la crisis italiana, que parece ser más seria todavía, ¿no? En el caso griego, realmente yo no sé si fue como resultado de las presiones, pero por un lado el primer ministro hizo negociaciones con Alemania y con Francia, y por el otro lado quiso hacer un referéndum y eso lo llevó a la crisis, ¿no? No le gustó la Unión Europea. No, es que el problema de fondo de todos esos países, el problema de Italia, el problema de España, el problema y de Grecia ahorita, es que pues es el endeudamiento, o sea, ellos gastaron de más, y el problema en el caso de una moneda única es que ellos no pueden sobreendeudarse y después, por ejemplo, provocar inflación, generar, emitir más moneda, etcétera. Entonces el ajuste es un ajuste social. Esa es la gran crisis. O sea, a Papandreou le van a dar dinero siempre y cuando haga una serie de ajustes. Le iban a dar dinero. Sí. Y pues yo creo que quiso ver cómo se resbalaba ese asunto o cómo lo legitimaba. Yo no entiendo qué movimiento político quiso hacer y evidentemente le estalló en las manos, ¿no? Porque luego lo amenazaron, ¿no? O sea, quieres hacer, te sale mal tu referéndum y quedas fuera de la Comunidad Europea.
y no va a haber dinero, y no va a haber rescate, y no va a haber nada. Eso es lo que le dijeron, ¿no? Y dijo, pues no hay de otra, tengo que dar marcha atrás. Y pues, ¿cuál es el precio de dar marcha atrás? Pues su cabeza. Un conflicto interno, un problema interno, mejor. Y su cabeza, pues la renuncia, fue con su renuncia. Y pues ahora es lo más probable es que este gobierno de transición tenga que asumir el costo, que va a ser un costo horrible para Grecia, el costo social, va a ser terrible. Pero eso creo que es lo que pasó, ¿no? Finalmente tuvieron que asumir los dos partidos que si querían seguir dentro del círculo del euro y si querían seguir dentro de la Comunidad Europea y si querían el apoyo de la Comunidad Europea, pues iban a tener que ajustarse y eso va a ser muy complicado. Pero no era un apoyo gratuito, obviamente. No, nada más de buena voluntad. Sí. No. Y en el caso italiano, pues la cosa es gravísima porque ya no es Grecia. Grecia es una economía pequeña. Italia es la tercera economía. Entonces, bueno, vamos a ver qué va a pasar. Incluso hoy anunciaban que en Italia están pidiendo ya la dimisión ciertos grupos de empresarios de Berlusconi. Bueno, en realidad ya perdió el apoyo. Ya perdió el apoyo. En realidad Berlusconi en cualquier momento cae porque ya perdió la mayoría. Claro. Ahí el asunto que debe estarse negociando es cómo, quién va a entrar o qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Quién viene, no? Sí, porque Berlusconi ha sido la figura fuerte en Italia durante mucho tiempo. Sí, pero ya Berlusconi seguramente se va. Sí. Ahí están los augurios para los próximos tiempos. Y nos sumamos también a la condena que hace el rector de la UNAM y también la comunidad académica por el asesinato del experto en biotecnología Ernesto Méndez Salinas el pasado martes en Cuernavaca. Esto se suma además a lo que ocurrió el 10 de agosto, cuando mataron también a la investigadora Yadira Dávila Martínez del Instituto de Biotecnología. Desde luego que es una noticia grave y se da en un ambiente de violencia interna dentro de México. Bueno, entonces ya entrando de lleno al tema de las ciencias sociales en México, hay una frase que me gusta mucho del Ministerio de Educación de Colombia que dice: vivimos en un momento histórico en que sabemos mucho, sabemos muchísimo, pero comprendemos muy poco o casi nada. Y el mundo actual necesita ser comprendido más que ser conocido. Solo podemos comprender aquello de lo que somos capaces de formar parte, aquello con lo que somos capaces de integrarnos, aquello que somos capaces de penetrar profundamente. Y en esa lógica es que estamos entonces discutiendo sobre las ciencias sociales. Pero a grandes rasgos, ¿qué son las ciencias sociales? Son aquellas disciplinas que se orientan a estudiar al hombre en su aspecto social, como integrante de una organización política, pero también al hombre en su pensamiento y en su actuar económico, incluso y político. Obviamente ha tenido las ciencias sociales que lidiar con muchos problemas, desde el propio reconocimiento. Está ante su gemelo las ciencias naturales, que desde luego siempre han desafiado esa lógica. Si recurrimos a la historia, desde luego a la antigüedad misma, sabremos que en un principio el conocimiento era un todo integrado. Los grandes filósofos griegos hablaban de todos los temas, de anatomía, de lógica, de matemáticas, de las artes, de la política. El conocimiento era un todo integrado. Y a medida que pasa el tiempo hay una tendencia hacia la especialización, una tendencia hacia la fragmentación del conocimiento en parcelas especializadas. Desde luego que eso llevó a la creación de las ciencias naturales como disciplinas enfocadas en temas del entorno del hombre, en temas de la naturaleza. Y desde luego en esa lógica las ciencias sociales han tenido que enmarcarse. Cómo pelear también para reconocer cierto rigor científico, que ha sido uno de sus grandes problemas, tanto en la actualidad como en su historia, y cómo ser reconocido. Desde luego que el objeto de estudio de las ciencias sociales ha estado presente en la historia desde que el hombre mismo aparece. Hay incluso estudios muy antiguos, los propios griegos enarbolan estas lógicas, incluso el lema de la Facultad de Ciencias Políticas, el hombre es un animal político, una frase de Aristóteles, se enmarca también en esta lógica. Entonces, ante esto, al siglo XVI, este siglo que comienza entonces ya a tener cierto rigor, a tener en consideración a las ciencias sociales para empezar a sistematizarlas. Desde luego que esto se da en un proceso muy lento, y únicamente tenemos grandes manifestaciones ya hasta el siglo XIX, mediados de 1800, principios del siglo XX, cuando las ciencias sociales ya cobran más rigor en las universidades. Desde luego que esto se da en una lógica de nuevos movimientos, de nuevos pensadores y actores, entre ellos Augusto Comte, que incluso habla de la física social, es decir, una relación entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. En esta lógica entonces las ciencias sociales buscan su lugar en las universidades, y ya para el siglo XIX empiezan a encontrar cierta cabida. Esta doble cultura, como se hace llamar, entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, desde luego que está vigente en muchas universidades hasta el día de hoy. Pasa sin embargo el tiempo y llegamos a 1945, ya en esta lógica de la post-Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría es cuando comienza un nuevo desarrollo de las ciencias sociales. Por una parte se enfatiza la necesidad de estudiar la sociedad mucho más a fondo, con mucha mayor profundidad, para entender los fenómenos que nos rodean. Las universidades, sobre todo los grandes centros de conocimiento en Europa, en los Estados Unidos y en algunas otras universidades, comienzan entonces a enarbolar cátedras relativas a la historia, en un primer lugar, también a la ciencia política y desde luego a la sociología, que son como los grandes ejes sobre los cuales las ciencias sociales se apoyan en un principio.
Entonces, bajo esta lógica es que estamos en un contexto nuevo en el que las ciencias sociales tienen que redefinirse en base al entorno que les toca vivir, un entorno de incertidumbre que ha crecido desde luego desde 1945 hasta la actualidad, el año 2011. Han pasado por muchas revisiones, por muchas redefiniciones. Desde luego el crecimiento poblacional ha influido notablemente en eso en la década de los 60, el retorno del sujeto como un objeto de estudio en los años 80 también nos lleva a pensar en nuevos temas. Y en la actualidad el contexto de incertidumbre desde luego nos coloca en un tiempo de redefinir las ciencias sociales. ¿Qué temas queremos abordar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Desde qué lógica y qué vamos a privilegiar? ¿Y desde qué perspectiva desde luego? Entonces ya con esta introducción sobre las ciencias es que empezamos este debate. ¿Cómo podemos discutir las ciencias sociales hoy en día? Y lo que le pregunto en primera instancia al doctor Fernando Castañeda, ¿cómo podemos plantear las ciencias sociales hoy en un contexto internacional, pero también en un contexto nacional? Bueno, es toda una pregunta, ¿no? En realidad, yo creo que para pensar, bueno, primero estamos en una condición, no podemos decir, este es el camino en este momento. Yo creo, soy de los que piensa que estamos en una coyuntura en la que hay que repensar las ciencias sociales. Repensarlas significa, pues, entonces abrirnos y reflexionar qué ha pasado y qué puede pasar, ¿no? Cuál ha sido la forma que ha tenido las ciencias sociales en los últimos, sobre todo 30 años. Para mí, ese es como yo veo el problema. Hay un modelo de desarrollo económico, un modelo de organización política, un modelo de organización social, de integración social, de estructuración social, que básicamente duró 30 años, ¿no? Algunos le han llamado neoliberalismo. El término es un término que se acuñó por una serie de coyunturas en una época, en los años 70, pero la verdad es que es un término que a mí me parece que define mal el modelo. La verdad es que este modelo tiene muy poco de liberal y tiene mucho de utilitarista. Esa es una característica del modelo. Es un modelo muy utilitario. Y ese modelo fue acompañado por todo un cambio en las ciencias sociales. Un cambio en muchos terrenos. Primero, incluso en el peso que ciertas ciencias sociales tuvieron con respecto a otras. Y segundo, al interior mismo de qué se privilegiaban esas ciencias sociales. Este modelo utilitarista partía de algunos supuestos que eran básicamente, solo se pueden entender como oposición a lo que se conoció como el modelo del Estado benefactor. El modelo del Estado benefactor o el Estado del bienestar fue un modelo que privilegió cierta intervención de la política en la vida económica, que privilegió la idea de que no había un equilibrio social natural, privilegió la idea de que realmente las sociedades tendían al conflicto, y que esas sociedades que tendían al conflicto, en la que no había una tendencia natural al orden, requerían de una intervención de la política para construir ese orden. En ese marco se creó un tipo de ciencia social crítica del Estado, en la época del Estado de bienestar, después de la Segunda Guerra Mundial. Surge toda una ciencia social crítica, se privilegia mucho a la sociología, se privilegia mucho cierta idea de lo que debe ser el bienestar social, ¿no? La compensación de diferencias, ¿no? Lo que algunos llamaron las affirmative action en aquella época. Y cuando viene este nuevo modelo, lo que hace este nuevo modelo es básicamente cuestionar el papel de la política y la forma en que la política pretendía regular los conflictos y regular la vida social, en los problemas de desequilibrio social, económico y social. Y entonces el primer argumento fundamental es que la racionalidad económica distorsiona la racionalidad económica y, por extensión, distorsiona la racionalidad, digamos, a nivel societal. Esta es un poco la tesis fundamental de este modelo. De tal suerte que el Estado y la política tienen primero que reducir su ámbito de actuación y segundo cambiar la lógica sobre la que opera. Digamos que este modelo cambió incluso la noción de política pública. El concepto de política pública es un concepto que como tal, aunque aquí se usaba, aquí en México hay una confusión porque el concepto se trae del concepto de inglés public choice, rational choice, public choice. Y se trae a México con
o al español como concepto de política pública. La verdad es que la política pública siempre ha existido. El public choice era una forma de entender la política pública. El public choice, la política pública pues, siempre ha existido. Pero digamos que el término política pública sobre todo se generalizó en los 80s de este modelo de public choice. Y lo que en esencia fue todo este modelo de política pública y de relación entre política y economía, política y sociedad, fue básicamente un modelo que tendía a hacer que la política se moviera en concordancia con el libre mercado y que, lejos de ser una racionalidad contraria que tratara de compensar los equilibrios del mercado, que tratara de intervenir tratando de compensar salarios, que tratara de intervenir tratando de compensar diferencias raciales o de género o sexuales o lo que fuera, debería de actuar en sentido contrario, debería de generar estímulos para que la gente se comportara, digamos, con una racionalidad utilitaria, instrumental, que permitiera de alguna manera el equilibrio entre el comportamiento. Por ejemplo, en muchas partes del mundo había políticas compensatorias en las que, por ejemplo, a minorías, lo que se conocía, que es un término a veces, a mí me parece que vino después con esta famosa el political correctness, estas políticas de decir, bueno, son afroamericanos, no son negros, ¿no? O sea, son así, no, bueno, los afroamericanos, entonces decían, bueno, los afroamericanos no hay que darles, es una discriminación invertida si se les da cuotas, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Entonces, ¿por qué se les va a dar? Esto violenta, por ejemplo, en el caso americano, la primera enmienda. Todos somos iguales, entonces no tiene por qué darse ahora una discriminación invertida. Si antes eran minorías discriminadas, ahora se discrimina a las mayorías, ¿no? Porque se les privilegia, ¿no? Esto fue la campaña de Reagan en los años 70. Había toda una campaña en donde estaba ahí un hombre blanco completamente devastado porque no le habían dado el empleo para el cual él era la persona perfecta, ¿no? Pero por las affirmative action y por este tipo de políticas compensatorias se le habían dado a un negro, ¿no? Por ejemplo. Entonces esto era parte del modelo político. ¿Cuál sería? La idea sería, bueno, pues que cada quien se afirme en su propia, ¿no? Una política de derechos humanos abstracta, en la que se les dan derechos iguales para todos, en la que todos somos iguales, y en la que de alguna manera se elimina las agendas políticas y los problemas de conflicto y de poder que estaban detrás, ¿no? Es una especie, una riestra abstracta de derechos que en el fondo hacen abstracción de la realidad concreta en la que se producen las discriminaciones y las diferencias de poder. Entonces, esto que podemos ejemplificar en el caso de las políticas de discriminación raciales o culturales o económicas, lo podemos también llevar a otros terrenos, digamos, también en el terreno de, por ejemplo, de cómo se debe definir la política, los grandes temas de política, cómo se deben trabajar los grandes bienes públicos. Por ejemplo, la educación. La educación es un bien público. ¿Qué quiere decir que es un bien público? Quiere decir que no puede ser divisible. Quiere decir que realmente es un bien que no podemos difuminarlo en una suma de intereses particulares o fragmentarlo en intereses particulares. En realidad esto es lo que pasó con el intento de introducir cuotas, introducir colegiaturas y introducir becas en las universidades, introducir formas de estímulos. Lo que se hizo fue básicamente introducir una lógica de mercado que sustituía, digamos, un concepto antiquísimo, el interés general por la demanda agregada. Creer que la demanda agregada es lo mismo que el interés general es una falacia. Incluso grandes premios Nobel de Economía como Arrow precisamente desarrolló un texto que se llama Social Choice and Individual Values, donde precisamente lo que demuestra es eso, que los bienes públicos no pueden ser divididos en demanda agregada o tratados como demanda agregada. Pero en el fondo es lo que estaba haciendo la política pública. Estaba introduciendo una racionalidad de actores individuales que decidían en términos de costo-beneficio y que sustraían el debate político de qué debe ser, por ejemplo, la educación o la ciencia, ¿no? Y cuál debe ser la política de gobierno con respecto a la educación o la ciencia. Entonces,
lo que se produce en estos últimos 30 años es un vaciamiento de la política, una reducción de su ámbito de competencia, pero también un vaciamiento de sus contenidos, por este tipo de lógicas, porque en todas estas lógicas se introducen toda una forma y unas agendas en el que, de alguna manera, esta vieja idea del conflicto, esta vieja idea de que las sociedades en realidad no son perfectamente integradas, de que los problemas de integración social son fuertes y son complejos, porque las gentes son diferentes, porque tienen orígenes étnicos, raciales, culturales, intelectuales diferentes, porque en realidad hay también diferencias económicas muy fuertes, porque la gente con diferencias económicas también tiene problemas de acceso a bienes básicos diferentes, porque incluso hay problemas de qué entendemos por bien, etcétera. Bueno, todo esto queda prácticamente difuminado en un modelo que cree que todo lo puede resolver en un juego de libre competencia. El argumento fundamental de esto es que las grandes crisis, el gran endeudamiento y todo esto era producto de la irracionalidad de la política. Los políticos tendían a distorsionar esta mecánica de mercado y todo por sus intereses particulares. En términos muy abstractos, muy teóricos, de teoría social fuerte, digamos que era un problema de particularismo versus universalismo. Digamos, uno de los grandes temas de la modernidad es cómo se desarrollan una serie de instituciones abstractas que generan formas de integración, o llamémoslo así, o de inclusión, muy abstractas, que permiten de alguna manera ciertas formas de igualdad y de libertad. El mercado es una de esas. El Estado moderno y la vida pública moderna es uno de esas instituciones. La ciencia es uno de ese tipo de institución, la educación tiende a ser un tipo de institución de ese tipo. El derecho es un tipo de institución de ese tipo, es decir, su forma no hace distinciones, no dice, esta ley se le aplica a aquellos que no son indígenas, ¿no? A los indígenas esta, y a los mestizos esta, y a los criollos esta, o sea, no hace distinciones. Esta ley es válida para todos, ¿no? Es una forma de inclusión abstracta y universalista, y lo mismo en el mercado de trabajo es un ejemplo. O sea, el mercado de trabajo es ciego, no saber si es alto o es bajo, si es indígena, si es afroamericano, si es chicano, etcétera. Si tú en este puesto de trabajo trabajas tanto y lo haces bien, pues ok. Eso es un poco el ideal del mercado de trabajo. Por eso la lógica utilitaria es una lógica muy poderosa. No es nada más, como mucha gente piensa, es nada más ideología y perversidad del mundo de los neoliberales. La verdad es que sí, es una institución muy poderosa en el mundo moderno. Es una institución muy poderosa porque de verdad es que quizá la que más fácilmente puede integrar a la gente. Integrar en el sentido de que los incluye, pues claro, pagándoles mal si ustedes quieren o haciendo, pero los incluye porque dice, mira, a mí no me importa cómo eres, ¿no? Cómo eres físicamente, etcétera. Incluso en el mercado moderno de trabajo, menos, a veces hasta las diferencias físicas ya no son importantes, ¿no? O sea, una mujer puede hacer trabajos en las maquiladoras del norte, ¿no? Las jovencitas y todo mejor que los hombres y punto, ¿no? No hay diferencias físicas, no hay diferencias de nada. Eso es una característica del mercado. Esto es un fenómeno de universalismo, es cierto. Y las formas de política tienden a ser universales cuando hablamos de la identidad ciudadana, el viejo proyecto liberal, que por eso no es utilitario este modelo, porque el viejo proyecto liberal suponía, por lo menos el liberalismo fuerte, el liberalismo de Mill, suponía gente con valores y con ideas, con moral, con un proyecto propio del bien y del mal, y con un proyecto, con una idea de lo que debe ser como ser humano esa persona, ¿no? Con un hombre capaz de construir su propia biografía. Esa era la idea del hombre emancipado de Kant. Es un hombre capaz de decidir, es un hombre capaz de construirse, y eso ya no puede ser meramente utilitario. Una esfera pública de esa naturaleza es una esfera pública mucho más compleja, que requiere de una moral pública diferente, que requiere de un concepto del Estado diferente, que requiere una idea de igualdad diferente. Esa vieja utopía, de hecho, nunca ha sido plena en ningún Estado moderno, pero por lo menos es un concepto de inclusión muy diferente. Pero cuando entra esta idea de inclusión, de la identidad ciudadana, para
permitir estas formas de inclusión, primero se dan muchas distorsiones. En México, por ejemplo. O sea, ¿cuántos de verdad pueden ejercer sus derechos ciudadanos? Pues muy pocos. Hay 1 millón de tesis en los últimos 30 años sobre construcción de ciudadanía. Ya cualquier cosa es construcción de ciudadanía. Ya hablan de ciudadanías colectivas, ya habla de todo. O sea, no sé si tienen algún valor el concepto de construcción de ciudadanía. Pero la verdad es que aluden a un problema serio, real. O sea, en este país, los que pueden ejercer sus derechos ciudadanos son una minoría. Ajá. La mayoría tienen problemas para decir, ¿no? Si ustedes van a una comunidad indígena, no, pues si tú, la Constitución dice que tú tienes los mismos derechos que yo, ¿no? Ejerce tus derechos, pues, ni sabe de qué le están hablando. Es un problema realmente, ese fenómeno de inclusión, primero, ¿no? O sea, es ideal de inclusión. La verdad es que esas instituciones que generan esas expectativas, primero no funcionan realmente tal cual, hay problemas, siempre hay disrupciones. Y de tal suerte que la política empezó a jugar ese papel en las sociedades, digamos, hasta los años 80, en las sociedades del siglo XX. Y a veces mal, eso es cierto. Por ejemplo, sí, la política era, sí se corrompía sindicatos, ¿no? Generaba sindicatos de un nivel de corrupción vergonzoso, o sea, una cosa horrible, ¿no? Generó formas de cooptación y formas de arreglos particularistas. Eso es cierto. Pero ¿qué pasa con y ese es un problema teórico, ¿sí? Por eso hablaba del particularismo y el universalismo. Eso es un problema teórico, pero no es exclusivo de ese modelo, como a veces se ha pretendido plantear. Lo cierto es cómo se gesta la crisis de 2000 para acá, y cada vez salen más artículos y hasta premios Nobel cada vez más escriben sobre el tema. Pues la corrupción de la política siguió siendo igual, y también fue particularista, y también hizo negociaciones particulares con grupos económicos, y también protegió ciertos intereses, y también defendió grupos particulares. Y entonces descubrimos que esta crisis que se generó del 2000 para acá es una crisis que fue generada también por una lógica particularista. Así es que la promesa neutilitaria de que iba a ser una racionalidad mejor, más universal, con menos distorsiones de la política, etcétera, esta promesa, esta utopía de políticos racionales y comportamientos así, fue falso. No digamos en México, que sabemos que hay mucha irracionalidad en la vida política, sino el modelo americano o el modelo europeo. Pues es lo que estamos platicando de Grecia, es lo que estamos platicando de Italia. Pues Italia es una vergüenza. O sea, lo cierto es que estos modelos, primero que nada, el particularismo que opera en la disputa de poder estuvo presente todo el tiempo, nunca fue anulado. Lo que sí se hizo se invisibilizó, porque antes, al final de cuentas, la contienda se daba ahí, ¿no? Entonces, todo el mundo, por ejemplo, en este país, está esperando el 31 de diciembre, se iban a fijar los salarios mínimos, ya estaban los sindicatos, ya estaban los empresarios, y todos ahí negociando, y había cierta visibilidad de lo que se estaba negociando. Ahora no sabíamos ni qué negociaba Bush, ni qué negociaba, bueno, después le llegó a Obama, pero no supimos nunca qué negoció Bush, ahí abajo y en privado, ¿no? Bueno, entonces, lo cierto es que tenemos un problema, regresando al problema de las ciencias sociales. Tenemos sin duda problemas teóricos muy importantes, que tenemos que ver con flexibilidad. Tenemos que revisar el desarrollo institucional de la modernidad. No podemos seguir cayendo en esa retórica de la modernidad de los últimos 30 años, como Giddens, que decía que no era una versión sociológica del hombre emancipado de Kant, ¿no? Ya se habían acabado las clases sociales, ya se había acabado, no sé, todas nuestras restricciones. El gran problema de la agenda política era el hombre para la construcción de su propia biografía, ¿no? La política de las opciones de vida, decía Giddens. Pero era una de tantas versiones que se generaron y de tantas ficciones sobre la modernidad. La verdad es que lo que estamos viviendo es un amplio sector de la población que se ha venido empobreciendo. Este es un tema hoy, ¿no?, de los últimos días, ayer y creo que hoy todavía también en el New York Times, cómo se han empobrecido las clases medias americanas, cómo se ha generado una mayor desigualdad, cómo se ha producido una caída de los niveles de vida, incluso en la sociedad más rica de este planeta, y qué decir de Europa, y qué decir, los españoles vivieron de maravilla mientras los subsidió la Comunidad Europea. Ahora qué va a pasar, vamos a ver. Estamos viendo esta grilla que quiso hacer el primer ministro griego para salvar ahí la cabeza. ¿Frente a qué? Frente a una población que está viendo que el costo de ellos, de esa crisis, va a ser brutal en términos de desempleo, etcétera, el desempleo en España,
el problema del desempleo de los jóvenes, el problema... Entonces, ¿cuáles son de vida? O sea, y también en términos de sentido de vida, no solamente en términos económicos, sino de sentido. ¿Qué sentido tiene hoy para ustedes, por ejemplo, la sociedad en la que están viviendo? ¿Cuáles son sus posibilidades de proyectos de vida? En términos de esto que mencionaba liberal, de esta utopía liberal, ¿no? Cada quien capaz de construir, ¿no?, su propia idea de bien, ¿no? ¿Dónde está? O sea, ¿cuáles son sus verdaderas opciones reales de construir su propia proyectos de vida? Lo cierto es que no hay. Lo cierto es que lo que estamos viendo son movilizaciones estudiantiles diciendo: este mundo no nos ofrece realmente algo que valga la pena. Entonces, hay que revisar estos desarrollos institucionales, hay que revisar los excesos y el discurso que llegó a ser verdaderamente casi ad nauseam, de que vivíamos en la modernidad y de que todos debíamos ser modernos, en una modernidad que nunca llegó, en un mundo en donde nunca esas promesas se cumplieron. Tampoco hay que renunciar a esa modernidad tal cual y tirarla a la basura y decir la modernidad se acabó. Me parece que regresar al pasado tampoco es una solución. Entonces tenemos que revisar con seriedad. Creo que hay cosas importantes que la modernidad nos ha dado. Creo que hay aspectos muy importantes de las instituciones modernas que no podemos renunciar. De hecho, vivimos insertos en ella, pero tampoco podemos caer en esas apologías ridículas a las que se cayó. De verdad tenemos que reconocer lo que estas instituciones no logran hacer. Tenemos que reconocer que el viejo Estado de benefactor se cayó porque sí, por corrupción y sobreendeudamiento, y que sí hubo verdaderamente distorsiones terribles en ese viejo Estado benefactor, que hubo también autoritarismos y que hubo también privilegios. Había estratificación en la clase obrera, que sigue habiendo, pero la creó el viejo Estado benefactor, no se inventó ahora. La creó y la prohijó y la promovió el viejo Estado benefactor. Entonces, en estas apologías del pasado que suele ocurrir en estas coyunturas, ya ves, lo que yo dije hace 40 años era cierto, ¿no? Pues no era cierto, ni lo que decías, ni lo que estaba pasando. Entonces, es una agenda que hay que construir, y que hay que construir con una perspectiva de largo plazo, conscientes de varias cosas. Primero, de que el viejo utilitarismo no alcanza, ni antes ni ahora. Que en realidad tenemos una sociedad que demanda cada vez más gentes la inclusión, y que demanda cada vez más la gente la promesa de la modernidad. De verdad quiero ser incluido, quiero ser igual y quiero ser libre, ¿no? De veras, cúmpleme la promesa, ¿no? Tanto rollo que me tiraste, dámelo. Entonces tenemos un problema en el que necesitamos ver por qué estas sociedades no generan la inclusión que se necesita, no distribuyen la riqueza. Este es un país que genera riqueza y que no crece porque hay monopolios, porque hay concentración del poder, porque hay concentración de la riqueza, porque hay concentraciones en todos los ámbitos, porque hay élites en todos los ámbitos muy cerradas, en casi todos los ámbitos en los que se mueve esta sociedad. Hay concentración del poder, hay concentración de la riqueza, y esto hay que volverlo a revisar ya de veras, ¿no? Hay problemas porque sí hay diferencias de poder y de intereses entre grupos. Eso sí existe, no es cierto que todo esto que se quiso enterrar en 30 años, sí se da, sí hay. O sea, hay gente que no puede salir de la miseria, de las condiciones en las que está, porque hay gentes cuyos intereses, y no es porque piensen, no, es que me quiero fregar no es una visión tan caricaturesca como es, pero sí esos intereses impiden que a lo mejor. Eso es lo que ocurre, claro que sí. Y hay gente que quiere que se le mantenga sus privilegios a costa de tantos que viven en la marginación o en la exclusión, ¿no? O sea, claro. O sea, y hay problemas con respecto a que ustedes jóvenes tengan más posibilidades de vida y de desarrollarse. ¿Por qué? Pues porque también, ¿no? O sea, hay gente que yo quiero mi pastel solo para mí, que además no es su pastel, pero que piensa que es suyo. O sea, entonces, bueno, claro que hay problemas de poder. Y tenemos que verlo y revisarlo con seriedad, ni caer en los dogmatismos religiosos, ¿no? Quienes escuchan ese discurso luego lo piensan, mi viejo credo, sí es, el Dios que yo creía sí existe. No es cierto. O sea, hay que pensarlo con apertura, con inteligencia, hay que ver las cosas de otra manera, pero sin duda hay que repensar. Y yo creo que una de las grandes agendas es esa, pensar cuáles son los límites, las posibilidades.
qué es lo que han posibilitado estas instituciones modernas y dónde se han detenido, qué es lo que las ha impedido, y cuáles son sus límites también, ¿no? Porque a lo mejor también tienen límites, por eso no han podido funcionar. Un viejo sociólogo, bueno, no tan viejo, un sociólogo de los últimos grandes teóricos, Niklas Luhmann, escribió un texto, de los muchos que escribió, casi siempre hablaba en la versión esta de la modernidad de esferas diferenciadas y funcionalmente diferenciadas, en la tradición de Durkheim, que es Durkheim el que hablaba de la división del trabajo y de la diferenciación funcional de la sociedad, y él la retoma, igual que Parsons, o sea, como discípulo de Parsons, como nieto de Durkheim, Luhmann retoma esta misma idea. Pero alguna vez, cuando empezó a preguntarse sobre el sur de Italia, que lo conocía muy bien, porque él ahí tenía discípulos y porque vio, muchas veces fue al sur de Italia, al Centro de Estudios del Riesgo, que además se llamaba el Centro de Estudios del Riesgo por Luhmann, y cuando viajaba, le empezó a interesar el problema de la mafia y del sur de Italia, esas formas de vida italianas que no parecían ser muy típicas de la modernidad. Y también se interesó por Brasil y se interesó por Asia. Y entonces escribió algunos textos, entre ellos uno que se llama Inclusión y Exclusión, en el que se plantea el problema de si la modernidad puede tener otros caminos. Porque él no pensaba en su concepción sociológica, que además es muy interesante, él no consideraba ni a Asia, ni a África, ni a ningún país, ni a ninguna región del mundo como premoderna. Él no veía así las cuestiones de la modernidad, sino que eran, digamos, desarrollos institucionales diferentes en un mundo que operaba al mismo tiempo. Y entonces se pregunta si ese camino puede ser también el camino de la modernidad, el camino del uso discrecional del poder, del manejo de las redes de inclusión y de manipular políticamente la inclusión a partir de todas estas redes y de juegos de interés. En realidad lo dejó así, pero se planteó la pregunta, quizá no es el único camino, el de la diferenciación funcional, estas esferas, estas instituciones universales, incluyentes, ¿no? Sino que también puede ser otro el camino de la modernidad. Y bueno, yo creo que es una pregunta pertinente que nos podemos hacer hoy en día, ¿no? Recoger ese argumento de Luhmann. Realmente, cómo se está produciendo las lógicas de inclusión y exclusión en el mundo moderno, real, en el que vivimos, y no en las fantasías que algunos sociólogos y politólogos y economistas crearon. Cómo operan realmente esas instituciones, y si realmente esas instituciones operan con este juego discrecional de los funcionarios, de los burócratas, de los operadores, ¿no? Y si realmente las lógicas de inclusión y exclusión están bloqueadas por estos juegos, que son juegos de poder. Entonces, bueno, es una hipótesis, se podría empezar por allí. Me parece que, ¿por qué es fresco el argumento? Pues porque no trae a colación viejos estos dogmas al pasado. Tiene sus limitaciones, yo creo que la teoría, pero también entiende que no estamos hablando el dilema no es modernidad, no modernidad, ni ese tipo de grandes discursos que no llevan a nada, sino que entiende cómo hay instituciones que se han desarrollado durante 200 y 300 y hasta más años, que operan y que son los elementos que operan las sociedades actuales, y que en ellas operan como a veces la teoría lo predijo, pero también de otras maneras, ¿no? Entonces, me parece que es un punto de partida, uno de muchos puntos de partida que podría ser. Pero yo creo que ahí estaría una pregunta fundamental, esto de universalidad, particularidad, formas de inclusión, formas de integración y formas de integración y de destrucción también de la participación de gentes, ¿no? Cómo se incluye, cómo se excluye. En sociedades modernas podría ser algún camino para repensar las ciencias sociales, ¿no? Y hacer un balance serio, no ideológico, no retórico, no oportunista, de lo que pasa con el mundo actual y lo que puede pasar con las ciencias sociales. En esta lógica, incluso Wallerstein decía que el privilegio de las ciencias sociales es que pueden estudiar la utopía, o al menos concebir la utopía, a diferencia de las ciencias naturales. Y esa utopía, desde luego, parte de un proyecto a futuro, pero parte también del análisis de la realidad, que contrasta a veces con el discurso, como usted mencionaba. Sí. Aquí tengo una cita que incluso me gustaría recalcar, que dice que las ciencias sociales están en un profundo cambio, porque tienen que permitir la comprensión de un mundo fragmentado pero globalizado, rico y productivo,
plural y diverso, pero intolerante y violento, con una gran riqueza ambiental, pero al mismo tiempo con un gran deterioro ambiental a nivel internacional, una amenaza global, como planteaba Ulrich Beck. Entonces, bajo esta lógica, hay un choque entre el discurso al mismo tiempo y la práctica, y lo que la academia está intentando hacer para interpretar esa práctica. Pero pasamos entonces a una segunda sección, Sonia, con una canción. Sí, antes de seguir con la plática que tenemos ahorita sobre las ciencias sociales, vamos a escuchar una canción que es precisa el tema de la sociedad. De la sociedad, Society, sí. Vocalista de Pearl Jam, para quien no conoce. Entonces escuchémosla. Bueno, estamos de vuelta ya en la segunda sección de la Torre de Babel. Vamos a discutir ahora sobre las ciencias sociales en México. ¿Cuál es este contexto de crisis al interior del país? ¿Por qué podemos hablar entonces de que las ciencias sociales tienen retos importantes en México, tanto a nivel institucional como a nivel de contenidos? Y a este propósito comentaba fuera del aire con el doctor Castañeda sobre la importancia de su libro La crisis de la sociología académica en México y los últimos estudios que existen en torno a esto. Cómo se privilegia a veces el nombre de los autores frente al contenido, cómo se privilegia la ideología frente a una descripción de la realidad mucho más objetiva, y desde luego cómo también la investigación en ciencias sociales es menor y la inversión también cuando debería aumentarse en estos rubros. ¿Es acaso una minimización del papel de las ciencias sociales en México? Y desde luego termino este argumento intentando también persuadir al doctor Castañeda de que nos cuente sobre el papel de la facultad en este rubro. ¿Cuál es el reto que tiene entonces la facultad frente a esta nueva posición de las ciencias sociales? Muy bien. Bueno, estos temas efectivamente es un tema. Cuando yo pensé en ese texto, mi preocupación era en varios elementos que me parece que caracterizan a las ciencias sociales. Primero, el problema de que digamos, las ciencias sociales son discursos importados, en el caso mexicano, querámoslo o no queramos. Hubo toda una época en que se hablaba de una ciencia social mexicana y latinoamericana, y en muchos sentidos lo hay, en el sentido de que hay aportaciones interesantes, pero lo cierto es que siempre es una hija de las ciencias sociales de origen europeo o americano. Aún en las versiones más interesantes y las mejores aportaciones de nuestro pensamiento social, siempre estaba detrás un tema, ¿no? Desde Justo Sierra y la evolución política del pueblo mexicano, pasando por la democracia en México, etcétera, siempre es un diálogo con las ciencias sociales de fuera, y siempre hay una discusión de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Y me parece que también es un tema de la cultura mexicana. Yo exploré una hipótesis que a lo mejor habría que revisarla, ¿no? Uno tiene que ser autocrítico también. Pero yo exploré una hipótesis que me parecía importante, y era: ¿qué pasa cuando alguien quiere importar un discurso? Su primer problema es, y eso uno lo ve en Justo Sierra, y uno lo ve en los grandes problemas nacionales, y uno lo ve en la democracia en México, y uno lo ve en varios textos, como que la nación es un objeto como tal, ¿no? No es un sujeto que desde adentro que construye un discurso está preguntándose ¿por qué tengo este gobierno? ¿Por qué tengo no, sino que la nación es el verdadero personaje. Y creo que esto ha sido dominante, por mucho tiempo fue dominante, tuvo momentos de ruptura, pero fue dominante en la cultura mexicana, por su carácter importado. Me parece que este es un rasgo de una ciencia social importada, que al traer ese discurso no lo trae a una experiencia personal, o mejor dicho, su experiencia personal es la nación, ¿no? Está queriendo ver cómo lee, cómo construye el mapa de su propio mundo a partir del mapa que viene de afuera, a la descripción del mapa externo. Entonces la nación se vuelve un personaje, un protagonista. Y me parece que después de la Revolución Mexicana, el gran discurso de la Revolución Mexicana, la nación como proyecto, que me parece que es el gran discurso, a diferencia de la Revolución Soviética o la Revolución China, no es la clase obrera el gran proyecto, sino la nación, ¿no? Yo en algún trabajo alguna vez escribí que Lombardo Toledano había sustituido el sujeto histórico del obrero por la nación, y después la teoría de la dependencia y todas estas teorías hicieron lo mismo. O sea, en realidad su interpretación, su incorporación del marxismo y su teoría del cambio en América Latina, pues ya no era tanto el obrero, sino la nación realmente, ¿no? De una u otra manera había una relación de explotación entre naciones, y había un problema interno, y muchos con matices y diferencias, pero era lo mismo.
me parece que en el fondo el eje estructurador es esa relación y este problema con la nación. Esto me parece que debilitaba el discurso de las ciencias sociales, lo enriqueció, le permitió muchas cosas. Los buenos y los malos intelectuales mexicanos y latinoamericanos pues estaban atrapados en ese mismo hoyo. Los buenos hicieron un ejercicio intelectual impresionante para poder aportar en ese marco, porque era un ejercicio de síntesis extraordinario, ¿no? Pero al mismo tiempo ese ejercicio de síntesis, eso se ve también en muchos de los escritores latinoamericanos, ¿no? Metían toda su cultura literaria al hacer sus obras importantes, ¿no? Y ese gran, esa síntesis, que a veces es muy buena y a veces muy mala, en el fondo tenía varios elementos que me parecen complicados. Esto es una discusión de carácter epistemológico. Digamos que después de la década de los 60, en el terreno epistemológico, en el terreno de la discusión de qué es el conocimiento, qué es la ciencia, yo creo, o por lo menos yo apuesto, y creo que puedo defenderlo bastante dignamente, yo apuesto por la idea de que el conocimiento es una forma de tradición, es un tipo de tradición. Es un tipo de tradición, la ciencia moderna, el conocimiento moderno, es un tipo de tradición. Curiosamente, el concepto de tradición es un concepto que usaron filósofos tan contrapuestos como Gadamer por un lado y Popper por el otro, que en nada se parecían más que en eso, ¿no? Y los dos lo hacían por razones muy parecidas. O sea, el argumento de ambos es que en realidad no es la realidad la que dice qué es la biología, ¿no? O qué es la física. Usted mencionaba hace rato esto de que la realidad, de que las ciencias se fueron fragmentando y dividiendo, sobre todo a partir del siglo XIX, ¿no? La verdad es que la gran división del conocimiento viene mucho por el ámbito alemán y por el desarrollo de los institutos alemanes. Pero, digamos, efectivamente, la ciencia moderna son abstracciones. Y son abstracciones que yo creo que efectivamente su soporte es el que construyen un tipo de conocimiento que, por supuesto que no es que no vea la realidad, tiene que aproximarse a ese mundo y tratar de reconstruirlo y de interpretarlo, etcétera. Tiene que fusionarse con ese mundo, pero desde un cierto tipo de tradición. Y por eso, Popper decía algo que me parece muy importante: cuando se mueren las tradiciones, se muere el conocimiento. Esto lo decía a propósito de los regímenes autoritarios, lo decía a propósito, por ejemplo, del nazismo, y de los momentos históricos, por ejemplo, también pensando en la Edad Media. Habría que preguntarse si su reconstrucción de la Edad Media es justa y lo que la gente ha hecho de la Edad Media ha sido justo. Pero esta versión muy típica europea de que ellos son la cultura, los herederos actuales, ¿no? Los ingleses, todos, de la vieja cultura grecolatina, y de que lamentablemente la Edad Media destruyó, ¿no? Y solo después, afortunadamente, después del Renacimiento se recuperó la cultura grecolatina, es algo que pesa mucho, digamos. Entonces, bueno, para bien o para mal, independientemente de reconstrucciones históricas, lo cierto es que el argumento de la tradición me parece que es un argumento importante. Y ahí mi argumento, en un capítulo que dedico a eso, a discutir cómo se construye esa tradición, a diferencia de Kuhn, yo pienso que es una tradición muy compleja, en que tiene ciertas características. Es un discurso de pares, o tiene que ser de pares. Por eso lo que digo de los cacicazgos, de los liderazgos, de la autoría personal. Eso violenta y debilita las tradiciones. Debilita las tradiciones porque es un discurso de pares. Es un discurso justificado. ¿Qué quiere decir que es un discurso justificado? En los lenguajes y en las formas de comunicación, es que yo someta a cuestionamiento lo que estoy afirmando de entrada, de partida. Y que yo diga, bueno, es mi hipótesis que... No, o sea, ustedes imagínense que alguien hoy que van a surgir los candidatos a la presidencia de la República diga, bueno, yo tengo como hipótesis que si hacemos esto, bueno, pues cuando la pruebes voto por ti, ¿no? O sea, eso no puede ser, ¿no? O sea, un político tiene que decir, y lo mismo pasa en casi cualquier otro discurso, en cualquier otro campo de la comunicación y de la construcción de lenguajes. Pero en el caso de la ciencia entra este carácter conjetural. Esto hace que la tradición sea una tradición bastante particular,
tiene que ir construyendo una densidad, no solamente en términos teóricos, sino que también construye una densidad en términos instrumentales, ¿no? Se va generando un diálogo, digamos, que se desdobla en dos dimensiones. Toda una serie de explicaciones teóricas y otra, toda una serie de elementos técnicos de justificación, de cómo lo vi, cómo lo entendí, cómo interpreto esto, en un diálogo permanente, porque es falso que existe el método, la teoría. Si estamos cuestionando que lo importante es la tradición, porque no existe la teoría del método, pues entonces no podemos decir que existe la metodología por un lado y la teoría por el otro, pero sí existe este como doble juego del discurso, en el que de alguna manera cómo voy construyendo mis observaciones, cómo voy fundamentando mis observaciones, cómo yo discuto, porque no es solo un diálogo, es una discusión y a veces una discusión encarnizada con mis pares, y con qué herramientas discuto y me peleo con mis pares, es muy importante para darle fortaleza y universalidad al discurso. ¿Qué es lo que privilegia la ciencia moderna? Lo que es importante en la ciencia moderna es la cantidad de gente que hace ciencia. Y para que la ciencia, a eso me refería, que es una modalidad muy inclusiva. Y lo importante de la fuerza de la ciencia es que pueda construir en su interior una fortaleza tal que tanto un físico en China, por ejemplo, como un físico en Puerto Rico, puedan de alguna manera dialogar y discutir sobre temas que se consideran comunes y puedan establecer acuerdos y diferencias. Eso es lo que es fundamental, eso es la potencia de la ciencia. Y lo mismo un sujeto que trabaja en la UNAM y un sujeto que trabaja en una empresa como puede ser Apple, ¿no? Y que ellos, uno trabajando en el terreno ya más de la industria y otro trabajando quizá en investigación básica, puedan tener, su lenguaje pueda correr. A veces no es cierto que se conocen tan bien y que se comunican tan bien. La ciencia ha crecido tanto que tiene problemas de comunicación, pero de todas maneras un científico que se mueve en un terreno y otro en otro, no solamente en términos culturales, lingüísticos, no solamente porque uno habla chino y el otro habla español, sino que además se pueden conectar porque uno trabaja en una empresa particular y el otro trabaja en una universidad con otro tipo de visiones y otras preocupaciones. Lo importante es la capacidad que pueden tener de construir comunicación y entenderse. Por eso cuando el discurso se ideologiza, regreso al tema de la nación, se convierte en un tema. ¿Qué hace esta cultura que produce, en donde el protagonista es la nación? Pues impide la diferenciación del discurso, cualquiera que sea, cualquier ámbito de la cultura del que estemos hablando, del discurso político. Hay mucha contaminación el uno con el otro. A eso me refiero con sobreideologización. La verdad es que es un término horrible que habría que repensar. Porque al final de cuentas estamos hablando de cosmovisiones, ciertamente, de formas de ver el mundo, ¿no? Y hay que tener cuidado con la vieja idea de ciencia e ideología, como si la ideología fuera conocimiento falso o que tuviera otra función y el otro verdad. La verdad es que las ideologías políticas son discursos muy importantes y lamentablemente se han debilitado, pero son discursos muy importantes que la gente que participa de esas ideologías y esos proyectos políticos los cree verdaderos, y no porque sean empíricamente verdaderos, los cree verdaderos por otras razones, pero tienen su criterio de verdad. Entonces no es el tema. El tema es en realidad que son discursos que se contaminan, realmente tienden a desestructurarse. Y lo que pasa con la ciencia en México, para mí, modo de ver, más en las ciencias sociales que en las ciencias naturales, pero tuvo su época también de mucha grilla y mucho metido en el discurso político, y tienen muchos estos problemas también de importa más las personas que los artículos. A veces el diálogo no fluye tan fácilmente a la hora de cuestionar un artículo y cuestionar a otro. Tampoco fluye mucho a la hora de los arbitrajes. Entran artículos de don fulano a las revistas, no son completamente ausentes este problema en otras partes, pero digamos, este es el problema de las tradiciones desde mi punto de vista. Por eso yo lo planteo como un problema y un desafío para las ciencias sociales mexicanas. Realmente necesitamos consolidar institucionalmente una comunidad académica lo suficientemente fuerte en su interior y lo suficientemente independiente para que pueda de alguna manera ser capaz de desarrollar
sus propios argumentos, tesis, instrumentos de análisis, etcétera, sin estarlos contaminando, ¿no? Y yo digo que pasan muchas cosas por esa razón, como por ejemplo que la gente que siempre anda reinventa, ¿no? Y lo que ha pasado en los últimos años, cuando las ciencias sociales se volvieron más exitosas y se desarrollaron por muchas instituciones, es que muchos descubrieron que se podían ir al extranjero y traer cualquier discurso, aunque fuera de Falfurrias, Texas, y ya doctor fulano de tal, esta es mi teoría, y se volvieron muy importantes. Y entonces nada más repetían el discurso de donde venían, ¿no? Entonces se hizo una Babel, a propósito, ¿no? Todavía más complicada, porque cada quien tenía su discurso. Y traían modas y copiaban los textos y los manuales de donde venían y los aplicaban aquí, incluso con forceps y todo, y los aplicaban. Y entonces esto, lejos de fortalecer las tradiciones, las mantiene todavía en vilo, ¿no? Vivimos todavía en un mundo en el que lo importante es traer el rollo nuevo, aunque no sabemos si se aplica o no tiene, o qué tan bueno o tan malo es, cuál es su solidez, etcétera. Y ahora con Internet y todo, yo creo que ese es el gran peligro de las ciencias, que lo bueno y lo malo están mezclados, ¿no? La verdad es que la ciencia es un discurso que ha permitido universalizar el conocimiento como ningún otro, pero también tiene que respetar el hecho que es un conocimiento fundamentado, es una forma de justificación del conocimiento. Hay otras formas de justificación, como decía yo, como las ideologías tienen su forma de justificar, de darle validez a su discurso, pero el de la ciencia tiene su forma y lo tenemos que respetar y tenemos que fortalecerlo, no solamente enfatizando que los jóvenes nuevos tengan herramientas teóricas y metodológicas sólidas, sino institucionalmente. O sea, tenemos que generar otro tipo de reglas y de formas de trabajo que permitan una ciencia social rica, que pueda tener pertinencia y que pueda decir cosas importantes. Y quien cree que lo hace solo, o los oportunistas que se la pasan ahí, los comentaristas que hablan de todo y creen que eso es el objetivo y es lo único que quieren, ¿no? Eso es lo que hacen, ¿no? Andan pepenando por todos lados para estar en la vida pública. Pues yo creo que distorsionan las ciencias sociales, ¿no? Tenemos que separarnos de eso. Los comentaristas, yo no tengo ningún problema, ¿no? Y que cobren lo que cobren y hagan lo que quieran, a mí me parece perfecto. Pero yo creo que no hay que confundir el mundo académico con este mundo. Y yo creo que a veces los radios y todo, como no saben nada, invitan a estos como expertos y no invitan a los verdaderos expertos, a los que verdaderamente tienen el dato, hicieron el análisis, fueron rigurosos, sistemáticos, y saben que de verdad sí es cierto, no el rollito que se aventaron ahí, que lo sacaron de internet media hora antes, ¿no? Entonces, bueno, es un problema y tiende a quitarle la vocación a los jóvenes para hacer carrera académica de a de veras, ¿no? Los jóvenes ahora creo que tienen menos vocación por hacer carrera académica de veras. En todo caso encuentran un empleo en la UNAM, pero ya están esperando a ver cuándo se meten en el radio, se meten en otro radio y se vuelven comentaristas, ¿no? Entonces, bueno, ese es el problema para mí de las tradiciones, ¿no? A la que yo me refiero en mi texto y por eso hablo de todo esto, ¿no? De todo esto que comentamos, ¿no? Me parece que el problema es que vulnera la fortaleza de un discurso científico. Pues bueno, sin duda ha sido muy interesante la plática que hemos tenido con Fernando Castañeda. Nos ha explicado cómo ha evolucionado las ciencias sociales y cómo ahora, ante una realidad cada vez más compleja, en donde hay infinidad de procesos que podemos analizar a partir de las ciencias sociales y múltiples actores también que intervienen en estos procesos, pues cuáles son los retos a los que se enfrentan las ciencias sociales. Y también pues nos ha dicho cuáles son los principales retos que se enfrenta en las ciencias sociales en nuestro país, ¿no? El deber que debemos nosotros como estudiantes de ciencias sociales, pues de construir nuestra propia ciencia, ¿no? No traer la ciencia desde afuera para aplicarla aquí, sino que de aquí también nosotros podemos construir algo propio, ¿no? Agradezco entonces mucho al doctor Fernando Vido por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que le haya gustado mucho estar aquí en el programa. Y pues muchas gracias por esta plática que tuvimos. Vamos a pasar ahora a una canción, es My Immortal de Evanescence, y regresamos. Regresamos entonces para dar nuestras conclusiones sobre este tema general, las ciencias sociales, sus perspectivas actuales y los retos a futuro. Yo creo que
buena parte de la explicación que nos dio el doctor Fernando Castañeda, pues pudimos apreciar cómo es que han evolucionado las ciencias sociales, ¿no? Y que se tienen que ir adaptando conforme los temas que en general la sociedad mundial espera. En este sentido, bueno, yo creo que en los albores del siglo XXI el sistema mundial y en general la realidad se ha vuelto cada vez más compleja, como ya les mencionaba, porque hoy en día tenemos que lidiar con una serie de diferentes procesos que están a su vez interconectados, que interactúan entre sí, que tiene debajo de sí también la participación de múltiples actores. Ya no podemos hablar solo de ciencias sociales para dedicar nuestro estudio a una nación, a un estado, sino que también tenemos que ver otro tipo de actores, como las organizaciones gubernamentales, las no gubernamentales, la sociedad civil, los grupos organizados, los grupos armados, en fin, diferentes tipos de actores que vuelven la realidad más compleja. Y en este sentido, bueno, ¿cómo lo vemos en México? Pues tenemos en la academia el deber entonces de analizar las ciencias sociales con una visión holística, crítica también, y debemos repensar qué es lo que queremos hacer desde la academia para las ciencias sociales, ¿no? Una cuestión importante que tal vez no discutimos mucho en la charla con el doctor Castañeda fue la institucionalización de las ciencias sociales en México, ¿no? ¿Cuáles son las instituciones encargadas de fortalecer o de llevar a cabo las ciencias sociales, ¿no? Las universidades juegan un papel importante, pero de ahí en fuera, ¿qué otras instituciones garantizan el cumplimiento o el deber de las ciencias sociales? En México, por ejemplo, hay mucho impulso a la investigación científico-tecnológica y no tanto hacia las ciencias sociales. Y esto también en parte se debe a que existe todavía el mito de que las ciencias sociales no son propiamente útiles, no como lo serían las ciencias duras o las ciencias naturales, que se enfocan más al desarrollo de tecnología, al cuidado de la salud o al desarrollo de ingenierías, que es en los temas en los que se ha enfocado mucho la ciencia en México. Pero sin duda tenemos que pensar que las ciencias sociales son importantes porque son los que estudian nuestro comportamiento como seres humanos. Entonces sí creo que en México se debe de fortalecer aún más el ámbito de las ciencias sociales. Bueno, en esta lógica bastante interesante tenemos que analizar también las ciencias sociales en un papel muy general, es decir, como parte del conocimiento. Creo que ahí es donde hemos desfasado en los últimos años. Cuando hablamos de la interdisciplinaridad de las ciencias sociales, tenemos que enfatizar que estamos todos vinculados, con esta especie de discurso un poco romántico, pero todos formamos parte del mismo círculo y como tal tenemos que estar ligados. Esta movilidad entre carreras, esta comunicación y el diálogo abierto entre las mismas disciplinas, creo que es lo que hace falta en épocas recientes en las ciencias sociales con mucho mayor fuerza. También tenemos que reconocer que es necesario abordar nuevos temas. Los temas que se están abordando en la actualidad despiertan desde luego mucho interés, pero tampoco con la realidad que estamos viviendo. Hay muchos temas que dejamos de lado que forman parte de una redefinición de nuestro propio objeto de estudio, que es la sociedad misma. Hablar, por ejemplo, del tema de la eutanasia, de la clonación, del impacto del Internet, que ahorita nos comentaba el doctor Castañeda, y desde luego de los nuevos actores, las organizaciones no gubernamentales, el individuo, las empresas transnacionales, perder este discurso estadocéntrico en el cual el Estado es el único actor y los temas tradicionales que se discuten son los mismos. Es decir, hay que innovar en la agenda y al mismo tiempo proponer nuevas alternativas frente a estos lineamientos. Tenemos también que construir una capacidad nueva para ver al futuro, que es uno de los defectos de las ciencias sociales, nuestra capacidad de predecir escenarios futuros. Incluso si lo vemos en la economía, se ha dicho cómo la economía no pudo advertir la crisis económica del 2008 si las condiciones ya estaban ahí dadas, cómo una disciplina tan consolidada no pudo crear ese escenario futuro y decir, viene una crisis, cuidado, hay que actuar, hay que prevenirla, hay que impedirla. De alguna forma, esa es la lógica. Y a nivel nacional, a nivel interno, tenemos una gran crisis también. ¿Cómo reconocer la importancia de las ciencias sociales cuando incluso el gobierno la ha minimizado? Ustedes recordarán cómo filosofía se ha intentado, si no es que ya se quitó del plan de estudios de bachillerato. Civismo también se intentó quitar a nivel secundario. Incluso hasta geografía se cuestionaba de si los mexicanos tendríamos que estudiar geografía porque únicamente ubicábamos 4 países y era lo que necesitábamos ubicar en el mapa. Entonces, desde esta perspectiva, hace falta revalorar las ciencias sociales en México, ese papel tan importante que tienen. Recomiendo mucho en ese sentido un artículo
titulado Las ciencias sociales en México, de Roger Bartra, en la revista Nexos, número 359 de noviembre del 2007, donde plantea mucho de los retos que tienen las ciencias sociales en México. Y lo hace un investigador social que puede decir desde adentro: conozco al monstruo, lo he visto desde adentro, conozco las entrañas y puedo decir cuáles son los defectos. Y esos defectos son los que enumeraba al final el doctor Castañeda también: el privilegiar la ideología sobre el contenido. Muchas veces, a veces, incluso desde la perspectiva académica, tendemos a decir: este autor es de izquierda, este autor es de derecha, esto lo dijo para posicionarse contra el grupo político, cuando a veces puede ser un artículo académico objetivo, con seriedad, que únicamente plantea un panorama, una descripción del mismo, y no la inserción en un grupo ideológico específico. También hablamos del poco valor que hay en la inversión, en los recursos financieros, en las ciencias sociales hoy en México. Lo que mencionaba también el doctor Castañeda, de cómo los nombres pesan y se incluyen a veces en las revistas científicas por el nombre, por el prestigio del ponente, del escritor, más que por el contenido innovador que pueda manejar. Incluso habría que preguntarnos cuál es el papel de las ciencias sociales en la divulgación científica. Hay un artículo muy bueno llamado Las ciencias sociales en la divulgación científica, de una escritora de la Facultad de Ciencias Políticas a propósito, que se hace esa pregunta: ¿cuál es el papel o el peso de las ciencias sociales en la divulgación científica? Y hace varias estadísticas, y en ellas se ve cómo son contados los artículos al año que divulgan revistas importantes a nivel científico en México, y cómo son eclipsados por artículos de ciencias naturales. Desde luego hace falta ahí reconocernos a nosotros mismos como disciplina. Ya en esta lógica, entonces, me queda recomendar nuevamente el texto del doctor Castañeda, La crisis de la sociología académica de México, del año 2004, bastante ilustrador frente a este tema, y también el artículo que les comentaba, Las ciencias sociales en la divulgación científica en México, de Liliana Andrea Sánchez Islas. Ya con esta lógica, entonces, optimista desde luego siempre, pues vamos a pasar a la sección de Cucucuéntame, Sonia. Sí, para recordarles que se pueden comunicar con nosotros, dejar sus comentarios, hacer propuestas sobre temas que les interesen. Si ustedes quieren saber más sobre un tema, quieren alguna recomendación, bueno, en fin, lo que ustedes nos quieran comunicar a través de nuestro correo electrónico, elalef.comunicarradio@hotmail.com, o nos pueden encontrar en Facebook como El Alef Comunicarradio. También pueden checar nuestro blog, que hemos estado subiendo nuestros podcasts ahí para que nos escuchen después. Es elalefcomunicarradio.blogspot.com. Y bueno, el Alef le han enviado, tengo que reconocer que en Facebook tenemos más de 1000 amigos, más de 1000 amigos. El día de hoy llevamos 1003 amigos, entonces gracias por estarnos difundiendo y también por estarnos escuchando. Y a propósito, pues por ese medio nos han enviado la invitación a diferentes eventos. El primero: Peña Radio, tu programa de trova latinoamericana, festeja 3 lustros de estar al aire. Puedes escuchar este programa todos los viernes de 9:30 por 860 AM o por internet en http://www.radiunam.unam.mx/wmpam.html. Y bueno, va a haber un magno concierto lleno de diversos artistas. En el marco de los 60 años de la facultad, a propósito de nuestro último programa en torno a este discurso, a esta lógica, a esta temática, los 60 años de la facultad, bailongo. Sí, un baile que se va a llevar a cabo en el Salón Los Ángeles, con la participación de la Internacional Auténtica Sonora Santanera, de Gildardo Zárate, el DJ Yaco, Son 14 y La Nueva Nostalgia. Los boletos los pueden adquirir todavía. El evento es mañana, a partir 11 de noviembre a las 9 de la noche. Los boletos pues pueden encontrarlos en la facultad, en las diferentes coordinaciones o en extensión universitaria. De hecho, 125 pesos para estudiantes, 250 entrada general. Y tenemos también una invitación para un evento que se desarrollará mañana en el Colegio de México. Es un diálogo al respecto del problema del narcotráfico en el país. Participan estudiantes y bastantes ponentes de universidades muy diversas. Un tema bastante recomendable porque está de auge. Esto se llevará a cabo mañana viernes 11 de noviembre de 10 a 8 p.m. en la sala Alfonso Reyes del Colegio de México. No falten porque en verdad que luce bastante interesante. Reprendamos también una invitación a asistir a la conferencia Crisis del Euro, Retos y Soluciones el lunes 14 de noviembre de 4 a 6 en la sala de maestros del ITAM. Esto es una invitación de Avanti Relaciones Internacionales. Y bueno, ya vamos a nuestros mensajes, a las convocatorias, a los últimos datos.
Desde luego los invitamos a voltear la mirada arriba cuando pasen por la cafetería para que vean la nueva línea de tiempo, a propósito también de los 60 años de la facultad, que ilustra el nombre de los directores que han dirigido esta casa de estudios, pero también lo que ha pasado a nivel interno en la facultad y a nivel internacional. Y también nos despedimos el día de hoy con una trivia que refrendamos. Tenemos 3 ejemplares del libro Palabra y Pensamiento, Mujeres Indígenas, cortesía de ONU Mujeres. A las personas que nos escriban en el Face o nos envían al correo, que Sonia ya dio la dirección recientemente, la problemática a las que están expuestas las mujeres indígenas en la actualidad. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan? Una respuesta creativa, desde luego, lo que esperamos para que ustedes puedan llevarse este ejemplar. Y les recordamos la convocatoria del logo, Sonia. Sí, aún está abierta la convocatoria del logo para que nos envíen sus diseños sobre lo que un logotipo que identifique las propuestas del programa a presentar. Tienen hasta el 16 de noviembre para enviarlas por correo electrónico. Con una justificación de por qué el logotipo es. De por qué utilizan esos colores o esas formas. También nos despedimos, desde luego, felicitando al Centro de Relaciones Internacionales por el 19º Foro Nacional de Política Exterior que se llevó a cabo esta semana en la facultad. Ponencias bastante interesantes. De hecho, tenemos cierto material para subir estos próximos días al respecto. Tenemos también lo relativo a la Conferencia de las Relaciones México-Estados Unidos, la participación del doctor Leonardo Curcio y el doctor José Luis Orozco de esta institución al respecto del tema, y desde luego también algún material sobre la perspectiva estudiantil en las relaciones de política exterior durante el sexenio de Felipe Calderón. Bastante interesante, mantendremos el diálogo y desde luego habrá muchas sorpresas extras. Sí, no dejen de ver también nuestro canal en YouTube, olvidé mencionar el Aleph TV, donde podrán ver ya algunos videos que hemos subido y próximamente los que les comentaba. Los que están en camino y los que se están formando todavía y nacerán perfecto próximamente. Y bueno, nos despedimos, ha sido un placer, soy Héctor Herrera. Y yo, Sonia Désiga, gracias por habernos escuchado y nos escuchamos hasta la semana que entra. Hasta luego. Esto fue la LEP por Comunica Radio.